que es dentro de estas plagas, la plaga número 5, quinta plaga, que es la muerte del ganado, que está en el libro de Éxodo, en el capítulo, iniciando el capítulo 9, desde el versículo 1 al versículo 7. Esta plaga, que es la muerte del ganado, tiene dos implicancias que, como bien digo, ya son más potentes para Egipto. Primero, una implicancia más bien teológica, en donde ya hemos conversado cómo ellos adoran mucho a los animales y por supuesto también a las vacas. Son muy veneradas las vacas, los bueyes. Pero por otro lado también afecta a la economía por entender que es una región completamente ganadera, no, ganadera, siempre me equivoco en esa palabra, muchas gracias, amor. Entonces, la economía se afecta completamente. Las anteriores plagas, de alguna manera, eran plagas molestas, ¿no? Que afectaban desde un punto de vista práctico la vida peculiar, el quehacer diario. Pero ahora esta plaga comienza a tocar la economía del país, que es algo un poquito más sensible, y aquí vemos que el Señor ya aumenta la gravedad. Pero también recordemos que al aumentar la gravedad, según la plaga 4, el pueblo de Israel ya no participaba en estas plagas, ¿cierto? Ya quedaba exento. Por lo tanto, lo que está haciendo Jehová es proteger a su pueblo, pero aumentar la gravedad de las plagas, en este caso para el pueblo de Egipto concretamente. ¿Qué dice al inicio del capítulo 9? Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Esta plaga viene con advertencia. De hecho, tiene un día para arrepentirse. Tiene un día para cambiar de opinión. Y si no lo hace, al día siguiente, el Señor va a caer con esta plaga. Dice el verso 3 de lo que significa la plaga del ganado, la muerte del ganado. Simplemente dice que es una plaga gravísima como tal. No dice qué tipo de plaga es la que aparece acá. La palabra también pestilencia o peste, considerando la palabra plaga, así la traduce en algunas versiones, al igual que la palabra plaga en sí, son palabras imprecisas para referirse a una epidemia generalizada sin dar pistas sobre la naturaleza específica de la enfermedad. O sea, hoy en día podríamos saber muy bien qué tipo de plaga es. Le hemos puesto nombre, la hemos podido clasificar con la ciencia de hoy, pero para ese tiempo no hay ese tipo de información. Lo único que sabe el pueblo de Egipto es que esta plaga simplemente va a matar, por supuesto, a todos los ganados que están en el campo. Dentro de los ganados llama la atención el versículo 3 cuando dice los caballos. Los caballos en realidad históricamente fueron introducidos a Egipto por los Ixos. ¿Se acuerdan de los Ixos? Que eran los que estaban con el faraón de José y que fueron los Ixos los que eran semitas, ¿no? Y son los que fueron arrancados de la tierra por los egipcios de la tierra, ¿no? Por los egipcios de la zona. Y fueron los Ixos los que llevaron los caballos por temas de guerra a la nación. Y los camellos no habían tanto en esa época, pero aparecen un poco más un tiempo después. Ahora dice que los que iban a morir, según el versículo 3, que parte del ganado moría, eran los que estaban en el campo. Y subrayo esa frase porque en una plaga que viene más adelante, no vamos a hacer el spoiler, pero en la plaga que vamos a ver la próxima semana, vamos a ver que efectivamente mueren todavía otra parte del ganado, no muere toda. Por lo tanto, los que estaban en el campo son los que efectivamente murieron. Quienes no estaban en el campo no murieron. Ellos van a morir después. Van a ver todavía, van a quedar algunos, y los que quedaban o los que van a quedar después de esta plaga son los que van a morir, pero en otra plaga que está un poquito más adelante.
Y se ratifica en el verso 4 que va a existir una separación entre Israel y lo que le pertenece al Señor. Así que aquí Israel también está aprendiendo una lección súper maravillosa, en donde el Señor aumenta la gravedad, pero junto con eso también aumenta el cuidado, en donde sabe el Señor que estas plagas son ya no molestas, sino que afecta a la alimentación, a la subsistencia, y el pueblo de Israel es el que va a estar separado de ser afectado por esta plaga. Y así fue como al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Dice en el versículo 6 que al día siguiente murió todo el ganado. Cuando dice todo, entendiendo lo que venimos conversando, este tema de lo que viene más adelante en la otra plaga, todo debe querer decir algo así como un gran número, ya que al menos algunos de los animales seguían vivos después cuando la plaga del granizo, ahí salió el spoiler, la plaga del granizo cayó sobre Egipto. Entonces, pues, por eso que algunos todavía van a quedar vivos. Entendamos que en el lenguaje semita es una hipérbole, en donde cuando dice todo se está refiriendo que es una gran magnitud de animales comparado con lo que quedó. Por eso es que uno dice, no, es que murió todo. Puede haber quedado 1, 2, 3, 4, pero es tanta la cantidad de animales que murieron que da la sensación que la mejor manera de decirlo es todo. En realidad es un alto porcentaje. Y lo interesante también del versículo 7, es tan arrogante el faraón, por eso ya nos cae mal el faraón ya a esta altura, ¿verdad? Es tan arrogante que él no cree. Él no cree que haya muerto los ganados de Israel, porque esa era la promesa, ¿no? Le habían dicho de que iban a morir todos menos los de los israelitas. Y él no cree. De hecho, en otra versión, como la nueva versión internacional, traduce el verso 7, la primera parte, dice, envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas. Fíjense aquí, es un faraón que no abandona su trono, pues está ahí endiosado, porque iba a ir él a tomar un caballo, un camello para ir a ver más encima a los israelitas. No, ¿qué voy a hacer eso? Entonces voy a mandar a otro. Entonces voy a mandar a algún siervo aquí, alguna gente mía, para que vaya a decirme la verdad. O sea, el faraón no cree. Primero, no, él no va, porque obviamente es el dios de los dioses, pues, o sea, él no va a ir. Es una guerra de dioses, también es como el dios faraón de los egipcios versus Jehová de los israelitas, como esa lucha. Entonces, él no cree esto, tiene que mandar a alguien y en el informe que le traen de vuelta, entonces, claro, no le queda nada más que le dijeron así, en realidad, todos los ganados de Gosén están pero felices y coleando, y los nuestros están todos muertos en el camino. O sea, la verdad es que de los nuestros no quedó absolutamente ni uno, o una gran cantidad efectivamente murió. Y aún así, versículo 7 dice, más el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. O sea, de verdad, cuando lleguemos, por supuesto, sabemos que la última plaga es la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Entonces, a veces cuando leemos la muerte del primogénito así sola, de repente decimos, oye, qué malo fue Jehová. La verdad es que si lo ponemos en contexto, Jehová no fue malvado. Jehová hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos en la quinta plaga, vamos en la quinta plaga y aún así el faraón va a seguir en esta misma actitud. Entonces, no es que Jehová sea malvado y mata niños. Lo que sucede acá es que el faraón obstina en su corazón, lo endurece y no cree y manda a otros para que le digan. O sea, en realidad el faraón está en completa desconexión con su pueblo. En esta plaga, por supuesto, a diferencia de las anteriores, no se coloca un plazo de término, porque sabemos que la plaga se activa una vez y se termina, ¿no? Mueren de inmediato y la plaga, por lo tanto, se ejecutó. Esta plaga difirió, como hemos comentado, de las que habían venido antes, porque por primera vez produjo pérdida de vidas. ¿Se dan cuenta de eso también? Que hasta el momento no ha muerto nada, simplemente eran cosas que eran más bien molestosas, eran incómodas. Pero ahora recién tenemos una plaga que es la pérdida de vidas, en este caso la vida de los animales y del modo de subsistencia, por supuesto, de los egipcios, la parte más bien económica. Así que aquí ya vemos que el Señor vuelve, yo imagino, como si tuviera como una especie de volumen, ¿no? Ya de 3 le subió a 5.
Entonces ya la gravedad es un poquito más y ya está tocando la vida y está matando vidas. Y en este caso es la vida de los animales del faraón o de los egipcios. Hay un comentarista que en el libro de Moisés y los dioses de los egipcios, de John Davis, él comenta lo siguiente. John Davis señaló que esta plaga fue única porque tuvo que ver con sus posesiones personales. Antes las plagas habían tenido un efecto molestoso y doloroso, pero no uno de pérdida generalizada de las posesiones personales. Entonces, por eso yo creo muy bien que Egipto en algún momento tuvo que haberse un poco revelado o levantado la voz de decir al faraón, por favor, que este pueblo se vaya. Por eso vamos a ver, alerta de spoiler, vamos a ver más adelante de que cuando ellos se van, y lo leímos, lo profetizó Jehová, le dijo a Moisés, le dijo, cuando ustedes se vayan, se van a ir con todo. ¿Se acuerdan que leímos ese versículo anteriormente en clases pasadas? Le dijo Jehová a Moisés que ustedes cuando salgan le van a despojar a los egipcios y se van a ir con oro, con plata, con todo. Ahora entendemos por qué va a suceder eso, ¿no? Porque el pueblo de Egipto quiere que se vayan. Entonces, de verdad, si te vas, toma, llévate todo, pero ándate de mi tierra, porque esto ya comienza a afectar al pueblo. Entonces el pueblo también comienza a inquietarse un poco esto y comienza a existir una presión. Y aún así sabemos de que Faraón le da lo mismo. Faraón no va a cumplir esto. Por lo tanto, la única forma que Faraón cambie de opinión, al parecer, es matándole a su hijo. Eso es lo más duro de la historia. O sea, que llegamos a esa instancia. También aprendemos del carácter del Señor. El Señor da oportunidades, el Señor te da el momento, pero llega un punto en el cual eres tan obstinado que en definitiva no queda nada más que el Señor que dar el corte final a toda la historia y a todo lo que el Señor viene realizando. Para finalizar, un comentario más bien histórico. Siempre me gusta agregar estas pequeñas galletitas, ¿no? Pequeños datos que hacen que la historia sea más interesante. Y esto está en el comentario de la Biblia MacArthur. ¿Qué significado tiene esta plaga para Egipto? Él dice lo siguiente. Las implicancias religiosas eran evidentes. Egipto apreciaba al toro como animal sagrado y se daba una atención y culto especiales al toro Apis, el animal sagrado del dios Ptah. La ciudad de Heliópolis veneraba al toro Nevis. Además, en diversas ciudades se adoraba a la diosa Hathor, representada por una vaca o por una imagen de una mujer vaca. Si se dan cuenta, la imagen que está ahí, ambas, la de arriba como la de abajo, son representaciones de estos dioses. Fíjense en la cabeza. La cabeza tiene un círculo, que eso es el sol, y ese es el dios Ra. Entonces, los que tienen el sol que está ahí, ¿verdad? Están más en contacto con la divinidad del sol, con el dios Ra. Entonces, por eso que ya hemos visto varios dioses, varias fotografías no existe. Casi digo una imagen de WhatsApp. No, ese tiempo eran jeroglíficos escritos en papiro, dibujos, en donde aparece con este sol, ¿verdad? Y eran imágenes completamente veneradas dentro de los documentales ñoños que yo he estado viendo últimamente y encuentran ciertas estatuas. Muchas de ellas le colocan este círculo en la parte superior para señalar que es una divinidad y que está cerca de los dioses. Así que bueno, esta plaga, la quinta y última que estamos viendo en esta noche, son 10, así que vamos por la mitad. Ya estamos viendo que la gravedad aumenta, ya hay vidas humanas que se están aquí, no vidas humanas, son vidas de animales que ya se están tocando y que también la economía del país comienza a verse un tanto más afectada que en las plagas anteriores. Pero el pueblo de Israel termina siendo el protegido. Ojalá fuese así con el coronavirus. No funciona tan así, pero aún así confiamos en el Señor que Él protege a su pueblo porque lo ha hecho de forma histórica, lo ha hecho siempre.